En Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab denunció que desde Colombia se trama, dice, una agresión militar contra Venezuela, una invasión a la cual, según advirtió el fiscal, dice, no le tenemos miedo. Desde Colombia, y así lo denuncio como presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República, se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, como es la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela. Eso no lo vamos a permitir. Y aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo y las instituciones democráticas que no permitiremos que eso jamás ocurra en la patria de Bolívar. Tarek cuestionó lo que calificó como medidas injerencistas, a su juicio, amenazas y señalamientos de amedrentamiento y terrorismo psicológico que, según el fiscal, implosionaron un acuerdo en República Dominicana entre el gobierno y la oposición. Y seguimos con Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe sobre la situación de derechos humanos en el país, un expediente extenso y con graves denuncias, que califica de alarmante el debilitamiento de los derechos humanos. El deterioro, según el reporte, se ha intensificado en los últimos 2 años y especialmente en 2017. De acuerdo con la comisión, los principales factores son las graves injerencias de los poderes ejecutivo y judicial en el poder legislativo, hecho que lesiona el principio de separación de los poderes públicos. Según la comisión, los venezolanos se enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos políticos y participar en la vida pública de la nación. Escucha. Esse informe foi elaborado a partir da informação recebida através dos diversos mecanismos de monitoreio e proteção da comissão durante os últimos 2 anos, com mais ênfases em 2017. Ao início do ano passado, a Comissão Interamericana ha decidido instalar uma sala de coordenação e resposta oportuna e integrada sobre la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. En uno de los puntos del documento, la comisión rechaza enérgicamente las fuertes medidas aplicadas por el Estado en las protestas del 2017, con saldo de cientos de muertos y heridos, y pide que no queden impunes estas violaciones de agentes del gobierno. Crisis en la frontera de Venezuela con Brasil y Colombia. Sobre el tema vamos a conversar con el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, que nos acompaña desde Cochabamba, en Bolivia. Presidente Quiroga, ¿cómo está? Buenas. Muy buenas noches, Fernando. Lo escucho un poquito mal, no sé si usted me escucha bien, presidente Quiroga, ¿me oye bien? Yo lo escucho perfecto. Ahora sí nos escuchamos perfecto ambos. Oiga, bueno, pues aquí hay un tema que ya rebasa, vamos a decirlo así, la problemática hacia el interior de Venezuela, lo que pueda hacer con el gobierno de Nicolás Maduro. Ya está afectando el éxodo masivo de venezolanos a los países vecinos y bueno, podemos entrar en detalle con otros países, ¿no?, donde también están llegando muchos venezolanos, pero particularmente aquí el conflicto y la crisis humanitaria que pudiera representar para Colombia y para Brasil, pues debe ser una alerta mayor de la que ya hay para la comunidad internacional. El presidente Quiroga, ¿usted cree que se está tomando esto no solo por Colombia y por Brasil como debería de tomarse, o cree que le ha fallado intensidad a la comunidad internacional con este tema? Fernando, creo que la reacción ha sido tardía, más vale tarde que nunca. Lo de Venezuela es la crónica de una debacle anunciada, una combinación de desastre económico, catástrofe humanitaria, tiranía represiva, todo combinado con narcotráfico, criminalidad, y están llegando esto que era previsible, la salida masiva de venezolanos. A mí me sorprende cuando alguna vez he estado en los últimos meses, Fernando, en calles de Lima, de Sao Paulo, de Bogotá, de Tegucigalpa, y se acerca algún hermano venezolano que lo reconoce a uno, y es una cantidad enorme que han salido por todos los lugares, para no hablar de la cantidad que está en España o en Estados Unidos. Y probablemente las zonas fronterizas están sufriendo hoy ya. La salida de gente está yéndose con una maleta en la mano y nada más, lleno de esperanza, buscando lo que no tiene Venezuela: comida, medicina, seguridad, trabajo. Indudablemente los países fronterizos absorben esta dificultad. Yo alguna vez observé una elección en Jordania y me fui a visitar los campamentos palestinos. Es triste, parte el alma, y duele ver ahora en nuestra América Latina una suerte de mini revolución en la frontera de Colombia,
de lo que son los campamentos de palestinos, de refugiados palestinos o sirios, perdón, también los sirios ahora que están llegando a Jordania. Es doloroso ver eso, se actúa un poco tarde, debe haber una respuesta conjunta, debe haber un paquete enorme de ayuda financiera y económica, como la recibe Jordania, para Colombia, para las partes del norte de Brasil, para que puedan acoger a estos hermanos y darles el trato digno que Venezuela siempre le ha brindado a todos los exiliados latinoamericanos. Aquí hay un tema también de integración, presidente Quiroga, porque el hecho de que se les dé una buena acogida, como lo decía el presidente Santos, no vamos a organizar la entrada, lo mismo dijo Michel Temer, no se les va a negar la entrada, los vamos a recibir, pero va a ser ordenadamente. Finalmente muchos de ellos deciden quedarse y buscar formas productivas de sustento. En países que desgraciadamente tenemos que ser claros, no es que tengan las economías más bollantes y tampoco que tengan los índices de desempleo más benévolos. Entonces, el tema de integración es un tema sumamente complejo también, el presidente Quiroga, que puede venir a impactar a estos países, ¿no? Hacer un paquete integral en todos los aspectos con Venezuela. La narcotiranía que gobierna ya ha fijado la fecha en la que va a decapitar la democracia, 22 de abril, a pocos días de la sucesión dinástica de Cuba. Claramente viene la Cuba 1 y la Cuba 2 el mes de abril. Tiene que haber una respuesta integral en todos los frentes, político, económico y demás. Y la comunidad internacional, las Américas y Unión Europea por lo menos, con el activo rol del Grupo de Lima, deben trabajar en sanciones a la cleptocracia que gobierna ese país, incautaciones de sus bienes y cuentas bancarias en diferentes países, expulsiones de ellos o sus familiares que disfrutan en otros países, suspender las relaciones ahora y no esperar el 23 de abril. Y junto con esos paquetes debe haber una suerte de acuerdo migratorio regional, como en Estados Unidos han hecho a veces para amigos, para hermanos centroamericanos. El TPS, la protección temporal, no es Estados Unidos el único país al que se han ido salvadoreños, hondureños, pero los venezolanos están yendo a todos los países y debe haber un paquete integral de todos los países con zonas donde se los pueda acoger y darles refugio en las fronteras de Colombia y Brasil, donde se los pueda trasladar, donde se les pueda dar un estatus temporal. Óscar Pérez, no el policía ejecutado en Venezuela, sino el venezolano en Lima, ha hecho un excelente trabajo para lograr esa clase de facilidades. Lo que él ha hecho puede servir de caso piloto, lo que él ha logrado en Perú, para que tengan estatus temporal, tarjeta de permanencia o residencia, reconocimiento de títulos, homologación académica, un paquete integral donde participen Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Panamá, México, Estados Unidos, España y todos los países, con una respuesta integral a todo lo que se viene en Venezuela. Pero migración es un componente, el resto, sanciones, incautaciones, expulsiones y el suspender relaciones antes de que se defenestre la democracia debe ser parte de una respuesta hemisférica. La OEA no tiene por qué rendirse, debería volver a la carga y buscar otra vez los 2/3 de votos. El Grupo de Lima debe impulsar esto, pero la crisis venezolana es álgida, es la principal de la región, es triste, dolorosa y merece una respuesta en todos los frentes, incluyendo este dramático que hoy se hace patente, la migración y el éxodo masivo de miles de venezolanos que están buscando fuera de las fronteras lo que adentro les ha sido cercenado y expropiado: esperanza, libertad, trabajo, seguridad, comida, medicina y todo lo que la narcotiranía ha destrozado en Venezuela. Interesante hablar acerca del estatus de protección temporal en el cual deberían de participar muchos países. Obviamente está en Colombia, está Brasil, pero bueno, México es otro. En España también están llegando muchísimos venezolanos. Esto debe tratarse necesariamente en dos escenarios, lo decía usted bien, el escenario de la Organización de los Estados Americanos, pero también en la reunión del Grupo de Lima. ¿Usted cree que esto es parte de la agenda? ¿Es uno de los puntos que se van a llevar a la mesa para ver si se logra el consenso y que los países se pongan de acuerdo en una especie de estatus temporal, como lo decía usted? Mira, Fernando, yo creo que en esto la acción debe ser combinada. Las Américas, que estamos en la OEA, y la Unión Europea. La Unión Europea ha dado ciertos pasos en el área de sanciones, tiene que avanzar en la parte migratoria. España, hay que reconocer, ha sido generoso en otorgar no solamente protección temporal, pasaportes al padre de Leopoldo López, a Antonio Ledesma y tantos otros venezolanos. Hay que buscar paquetes integrados entre Unión Europea, liderizada por España, la OEA, liderizada por el Grupo de Lima,
donde se entienda que lo de Venezuela, a diferencia de Centroamérica, donde ante un desastre natural, un huracán y un terremoto iban todos Estados Unidos, ahora están yendo muchos por Colombia y por Brasil, pero terminan, y lo hemos visto en Argentina, en Perú, en Panamá, en México, en España. Hay que hacer un paquete integral, quizá dividirse labores, ver dónde se puede asignar a esta gente, darles el trato humanitario, digno y receptivo que Venezuela siempre le dio a todos los sudamericanos perseguidos por gobiernos abusivos en la historia. Hay la cantidad de sudamericanos que pasaron y fueron acogidos en Venezuela es impresionante, es muy grande, y por reciprocidad, por agradecimiento a Simón Bolívar, hay que buscar dar ese oxígeno en el trato migratorio a los hermanos venezolanos, y conscientes de también trabajar en el otro aspecto, Fernando: sanciones, suspender relaciones, la incautación de los bienes de los que gobiernan esa narcotiranía, porque la única solución estructural de largo plazo es tener democracia y libertad en Venezuela. Mientras siga Maduro, tenemos que atender a los migrantes, pero si queremos que los venezolanos vuelvan a la petropotencia, que es el país más dotado de las Américas, que hoy tiene la inflación más alta, la contracción económica más profunda, sobran criminalidad y narcotráfico, faltan comida y medicina, es impresionante lo que se ha hecho, tiene todo para avanzar Venezuela si recupera democracia y libertad, y mientras tanto un acuerdo migratorio que sirva para oxigenar y acolchonar el sufrimiento de tanta gente que está saliendo, escapando de la narcotiranía venezolana, buscando lo que allá se les está quitando. A ver si se logra el consenso, al menos con los países latinoamericanos. En el caso de Estados Unidos lo veo más difícil, sobre todo con la política inmigratoria del presidente Donald Trump. Ahora, nada más lo veo muy difícil. Y le digo Estados Unidos porque usted, como yo, lo sabemos, presidente Quiroga, que hay muchos venezolanos que están llegando a los Estados Unidos, ¿no? La Florida es uno de los principales destinos, pero a lo largo y ancho de los Estados Unidos están llegando muchísimos venezolanos. Si se llegara a tener un TPS, ¿no? En términos latinoamericanos, Estados Unidos debería de estar incluido en un acuerdo de este tipo. No lo veo ocurriendo, pero vaya, sería un tema a traer a la mesa para el gobierno estadounidense, ¿no? A ver, yo lo veo difícil, Fernando, pero para hablarnos en oro, y me duele decirlo, como ciudadano de América Latina, nuestros hermanos están en estados que nos interesan mucho electoralmente. Tú conoces bien Texas, California y otros. Hay que reconocer que los hermanos cubanos que han escapado de la dictadura castrista han tenido la capacidad de organizarse y movilizarse en un estado políticamente relevante para el voto latino, como es Florida, y los venezolanos se están organizando allá, tú los conoces mucho, y si algún país puede conseguir acuerdos migratorios para perseguir a poblaciones que están escapando de una tiranía como la de Maduro, que está casada con la de Cuba, es quizás la de Venezuela. Ojalá que ese tema permita tener un diálogo más sensato sobre el tema migratorio con la administración Trump. Quizás dejar de lado tanta discusión sobre los muros y un trato digno a los migrantes, entendiendo que los venezolanos y cubanos tienen un papel privilegiado por el peso político específico en un estado determinante como es Florida. Pero bueno, ese es un componente, Fernando, porque los venezolanos también están en España, Rajoy ha sido muy generoso, están en todos los otros países, sí. Macri ha tenido buenas actitudes en Argentina, todos debemos trabajar para ayudar a dar un alivio temporal a los migrantes, pero no dejar de lado la solución estructural. Hay que remover la narcotiranía cleptocrática, criminal, esa dictadura atroz, feroz, pura, dura, que está destrozando Venezuela. Hay que sacarla de Venezuela para que vuelvan los venezolanos a reconstruir su patria. Pues a ver qué noticias tenemos de la reunión del Grupo de Lima mañana o en los próximos días, porque este tema y este planteamiento tal cual es muy interesante, un estatus de protección temporal para los venezolanos, lo estamos viendo, hay un éxodo innegable, masivo, y bueno, pues las medidas son necesarias. Presidente Quiroga, mil gracias por la entrevista, le mando un saludo ya a Cochabamba. Gracias, Fernando, un gusto, muy buenas noches, gracias.